Hola, hola. Oigan, me han pedido que les platique de grandes, grandes actores con los que he tenido la fortuna de trabajar, a los que les he aprendido, no se imaginan cuánto, de verdad. Eh, Me preguntan, por ejemplo, por la señora María Rivas, que tuve el honor de trabajar con ella en La Indomable. Era una mujer muy cálida, muy buena compañera de escena, muy amorosa, eh, tímida, eh, pero muy, muy entregada a su trabajo. Entonces, pues fue una maravilla haber trabajado con ella. La primera actriz famosísima con la que yo trabajé, tuve el honor de trabajar también, fue con la señora Derbez. Silvia Derbez, la señora Silvia Derbez, eh, era impactante. Verla trabajar era increíble, verla cómo se transformaba, era maravillosa. Y ella tenía una técnica, yo creo que es una técnica que no sé, tengo la menor idea ni de cuál sea ni cómo la hacía, pero la señora Derbez, si su cámara estaba de este lado de acá, que fue en una novela que se llamó Mamá Campanita. Les estoy hablando de los 70s. Lloraba de un ojo, lloraba del ojo que le estuviera viendo la cámara. Entonces era increíble para mí, yo decía, ¿cómo le hace? Nunca lo intenté, pero además, creo que nunca lo hubiera logrado, ¿no? Pero ella trabajaba así, y muy comprometida, muy responsable, muy puntual, muy exigente, con todos en el set también, y fue una delicia trabajar con ella. Otra grande con la que trabajé fue con Libertad Lamarque, con la señora Libertad Lamarque. ¡Wow! Fue increíble trabajar con ella. Era una mujer, yo creo que está más bajita que yo. Yo en aquella época medía unos 54. Ahorita mido unos 50. Cálida, amorosa, tierna, y tenía un ojo para las luces. O sea, si terminaba, por ejemplo, una secuencia o, 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 o una parte que se iba a grabar en una sala, por decirlo. Y al día siguiente íbamos a regresar para seguir grabando cosas en esa sala, que eran sets. En esa época se hacían 2 telenovelas al día en el mismo foro. La mitad del foro era para una telenovela, la mitad era para el otro. Entonces grabábamos la mitad del día. Por eso tuve la fortuna de poder hacer teatro, entrar a la Compañía Nacional de Teatro, y me estaba volviendo loca y pesaba 40 kilos, y me estaba volviendo loca en el mejor de los sentidos, porque amaba lo que estaba haciendo. Entonces, doña Libertad volteaba a ver las luces. Ok. Se iba. Y al día siguiente pedía que las prendían y empezaba. A eso le falta una mica naranja. Y le faltaba una mica naranja. Tenía un don para eso, y por supuesto por eso siempre estaba tan maravillosamente bien iluminada, porque cuidaba muchísimo eso. Me acuerdo que iba con su esposo, Alfredito, y él le llevaba su banquito, porque ya doña Libertad era una mujer, pues creo que debe haber tenido ya por los 80 cuando hicimos esa telenovela, y la cuidaba muchísimo su marido, la atendía, la procuraba, le sobaba sus pies. No, una pareja de verdad, verdaderamente muy, 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 muy hermosa. Me pregunta cómo fue trabajar con Julisa como productora, una gran productora, de verdad que sí, comprometida con lo que estaba haciendo. Ahí hicimos La Indomable. Yo tuve
la fortuna de cuando llegué a Televisa, que llegué, mi padre me llevó, ya les contaré, después de verme en una obra de teatro, y y me presentó no como su hija, sino como una actriz a la que podía recomendar. Y el primero que me dio la oportunidad fue el señor Valentín Pimstein. Hice un capítulo en una telenovela que se llama Humillados y Ofendidos. Ese fue mi primer trabajo. Estaba yo nerviosísima, me trabé, era la escena más fácil que se pueden ustedes imaginar. Pero no me salía porque confundía el nombre, era Chuy. Yo tenía un hermanito, mi personaje, que se llamaba Chuy. Y yo soy fanática de un libro que se llama Canek, de Hermilo Abreu Gómez. Y el personaje del niño en el libro se llama Guy. Entonces dije Guy como 20 veces en vez de decir Chuy, entonces era corte y se repetía. Pero bueno, así empecé en televisión y el señor Pimstein tuvo la delicadeza, la confianza en mí de darme todas mis primeras telenovelas. Yo las hice con el señor Valentín Pimstein. Muchas de ellas dirigidas por el señor Rafael Banquels, que en paz descanse también. Y yo siempre procuré aprenderles todo lo que yo pudiera a mis compañeros. Sí, o sea, yo los veía sus reacciones, veía cómo estudiaban, veía, a tratar de absorber en escenas, sí, era maravilloso verlos. Y les voy a contar una anécdota de algo que me pasó muchos años después, en una serie que se llamó Enemigo Íntimo. Había una actriz que se llama María del Carmen Félix, que es sobrina de la señora María Félix. Nunca en mi vida me había pasado algo así, jamás. Ensayamos, yo ya les conté que los ensayos pues, son más bien marcados porque son ensayos técnicos. Y de pronto empezamos a hacer la escena y volteo y veo a María del Carmen en la puma, ¿verdad? Pero todo su lenguaje corporal, su mirada, era un puma, de verdad era un puma. Me quedé viendo su trabajo. O sea, desubiqué que yo estaba trabajando también y me quedé viéndola. Fue la primera vez que me pasó. Además me encantó que me pasara porque qué entrega de actriz, qué hermosa, de verdad. Y en teatro, pues trabajé con muchos grandes actores. Yo tuve la fortuna de estar en la Compañía Nacional de Teatro en los años 80, 78, 83, por ahí así más o menos. Y era cuando era una compañía de repertorio. Entonces, había grandes actores. Estaba el señor Germán Robles, que era impresionante. Estaba el maestro Carlos Ancira, estaba Pepe Alonso, estaba Octavio Galindo. Había grandes actores. Y no en todas las obras hacían los estelares. Por eso era de repertorio, se iba rotando, ¿no? Ahí estuvo Nuria Bajes, estuvo Mónica Serna. Y yo, aunque no tuviera ensayo, yo iba a los ensayos para verlos, para aprenderles. Cuando yo no estaba en escena y ya estábamos en funciones, yo me sentaba entre piernas, las cortinas que hay para que los actores entren, a ver el trabajo de mis compañeros. Para aprender todo lo que yo pudiera y absorberles todo lo que yo pudiera. Y fueron años deliciosos de trabajo, muy agotadores, porque les contaba que yo en la mañana hacía telenovela, en la mitad del foro que hacíamos telenovela, que eran 2 horarios. De ahí ya no estaba yo estudiando en la escuela normal, llegué a la prepa y ya. Iba a comer así a mi casa
o no iba a comer a mi casa, porque a las 4 teníamos ensayo. En esa época se daban 6 funciones distintas a la semana. 3 en un teatro, que era el Teatro del Bosque, ahora el Teatro Julio Castillo, y 3 en el Jiménez Rueda, que creo que ya no existe lamentablemente ese teatro. Entonces, en las tardes ensayábamos, porque había que preparar para la siguiente temporada 6 obras de teatro, de las cuales cuando mucho podías estar en 3, no podías estar en más, por obvias razones, ¿no? Y además era muy divertido porque de repente, pues llegábamos al teatro, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado llegar lo más temprano posible porque me gusta sentir el camerino, me gusta prepararme un café, me gusta maquillarme tranquilamente, con tiempo, me gusta ponerme el vestuario despacito, me gusta disfrutarlo. Y algo que siempre he hecho también en teatro es que me voy antes o sea, cuando va a empezar ya la función que van a dar apenas primera llamada para el público, entro al escenario, o sea, el telón no, generalmente hay telón y está cerrado. Cuando no hay telón, pues no lo puedo hacer. Está cerrado y entonces yo entro al escenario y empiezo a caminar por él. Empiezo a sentir el escenario, a olerlo, a transportarme a esa magia. Y fue muy lindo en la Compañía Nacional porque en esa época estaban los hermanos Bichir también. Y eran muy jovencitos. O sea, Demián era menor que yo. Y yo tenía 18 años. Entonces, de repente nos encontrábamos en el escenario. Y así de, hola, hola. Ya después lo platicábamos. Es que a mí me gusta sentir el escenario antes de entrar a escena, ¿no? Entonces eso creó una comunicación muy linda entre Demián y yo. Y otra de las cosas que hacíamos era, cuando terminaba la función, se bajaba el telón, todo, nos íbamos a cambiar, el público salía, y después de que ya todo el público se había ido, abren el telón, pues para ventilar, para todo este tipo de cosas. Y Demián y yo nos subíamos hasta arriba del Teatro del Bosque a ver el escenario y a ver las butacas vacías. Y hablábamos tanto, había tantos sueños, tantos planes, tanto amor a la profesión. Demián fue un gran maestro, alguien a quien guardo en mi corazón y quiero muchísimo, de verdad que sí. Entonces, pues eso es un poquito de mis inicios en la televisión, de grandes actores con los que trabajo. Me faltan un montón y es horrible, porque luego digo, mejor no voy a decir nombres porque se me va a olvidar alguno y no es justo que se me olvide. Pero bueno, conforme vayan saliendo los iré diciendo. Tuve grandes experiencias con otros compañeros, con otras compañeras, en novelas, en teatro. Ya les contaré de todo eso también. En una época hicimos una gira de teatro. Se nos cerraron todas las fuentes de trabajo porque el compañero Enrique Elizalde, que en paz descanse, inició un movimiento de actores que fue Disidencia de la ANDA, por X muchos motivos que no vamos a entrar en detalles. Y de pronto, pues nos cerraron las puertas a todos los actores del SAI, que era el Sindicato de Actores Independientes. Mi sobrino, el hijo de mi hermana, ahora se llama SAI por el SAI. Y tuvimos que aprender, los que estábamos ahí, los que realmente nos quedamos, ya les platicaré brevísimamente, porque cuando el movimiento empezó, llegaban actores y actrices al teatro frufru, con pieles y con todo, porque pues era noticia, era una notición en esa época de la vida. Les estoy hablando de 1977. O sea, como un sindicato, ¿no? Independiente. Era como el ejemplo para otros, para que otra gente hiciera disidencias. Entonces nos cerraron todas las puertas.
Y tuvimos que aprender desde hacer escenografías, manejar el telón, manejar las luces, cómo construir, cómo montar. Y entre estas cosas se hizo un acuerdo del Sindicato de Actores Independientes con la SEP y vamos a dar funciones a las escuelas de toda la provincia. Entonces, nosotros llegábamos, montábamos nuestra escenografía, dábamos la función, hacíamos un debate con el público, desmontábamos, nos volvíamos a subir a la camioneta, viajábamos a la siguiente plaza, digamos, a volver a montar, dar función, otra vez debate y ya nos íbamos a dormir. Y así viajé por toda la República, igual que viajé por toda la República con la Compañía Nacional de Teatro, que llegaba un momento en que decías, ¿en dónde estamos? ¿Qué plaza es esta? Y nos pasaba cuando el teatro, que eso se los estaba comentando, que de pronto llegabas al teatro puntual y llegabas muy bien y de repente llegabas y decías, no me toca en el Teatro del Bosque. Hoy tengo que dar función en el Jiménez Rueda. Entonces era de pronto una locura porque pues, eran 3 obras distintas a la semana. Trabajábamos de martes a domingo y sábado y domingo eran 2 funciones. Entonces, fue tan enriquecedor en mi vida todo eso, tan grande, y yo he tenido 3 grandes maestros de vida. Mi padre, mi hijo, que no saben qué hijo tan maravilloso tengo, y el maestro compañero, el señor Enrique Lizalde. Ellos me han marcado en la vida. Les dejo un beso y nos vemos pronto.